Vamos a dar inicio a la conferencia número 225 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, vamos a ver cómo en el transcurso de esta semana han acontecido demasiadas cosas que a veces pasan desapercibidas para la mayor parte de la población porque desconocen precisamente que todo estaba escrito. Vamos a demostrarlo una vez más. Adelante. Vamos, sin más dilatación de tiempos, directamente a ir viendo las noticias una por una. Iremos viendo, iniciando sobre todo, con un tema, la creación de Dios. A veces salen noticias que no sabemos cómo vincularlas, pero que a la que empiezas a indagar un poco, te das cuenta cómo escritos que hablaban sobre estas mismas cuestiones habían pasado desapercibidos porque no sabíamos cómo encajarlos, pero con el tiempo todo va saliendo por sí mismo. Mirad esta noticia. En nuestro cuerpo podría haber ADN atrapado de otros seres humanos. Si bien esto suena a ciencia ficción, puede existir ADN de otro ser humano atrapado en el interior de nuestro cuerpo. Peter Kramer, de la Universidad de Padua, afirma que una gran cantidad de genes humanos diferentes están incesantemente dentro de nosotros. Evidentemente esto sorprende a muchos, pero no debería sorprender los que conocen los escritos de Ellen White, por ejemplo, que hablan de algo que hay en nuestro interior que Dios en ciertos momentos puede suscitar, y especialmente para algo. Y curiosamente eso es una de las citas que ella tiene cuando hace referencia nada más ni nada menos que a la cuestión genética judía en muchos, la cual va a tener un papel determinante en el tiempo final. Por desgracia esto se desconoce, pero después de ver estos nuevos estudios que van saliendo a la luz, ahora entendemos que los escritos de algún profeta estaba diciendo mucho más de lo que tantos se llegaban a imaginar. Arqueología. Esta página que veis aquí es precisamente del Instituto del Templo. Es esa organización que está en Israel, concretamente en Jerusalén, que tienen un museo donde se dedican a hacer todas las piezas que ya existían, los utensilios que se utilizaban precisamente para el templo, el primer templo, después el segundo templo de Jerusalén. Y como ellos están trabajando para levantar el tercer templo de Jerusalén, precisamente en ese lugar que está siendo de tanta polémica, como después vamos a ver prácticamente al final de las noticias de hoy, van buscando datos interesantes que apoyen su labor. Y ha habido una noticia realmente trascendental. Sabéis que para el mundo árabe, musulmán, hay algunos de ellos que niegan rotundamente que allí donde hay las mezquitas actualmente, en la explanada, hubiese habido algún templo judío. Y son pocos los indicios que se llegan a hallar al respecto. Pues bien, ahora un niño de 10 años, buscando entre las tierras que fueron extraídas de allí, ha encontrado un sello que data de unos 3000 años de antigüedad. Y es un sello donde aparecen una serie de animales, como aquí veis, y que se remontan directamente a la época del rey David y del rey Salomón. Con lo cual, algo se está moviendo en esa zona, donde probablemente va a servir para que muchos digan, esto era terreno nuestro y debe seguir siéndolo, y otros vayan a seguir negándose. Con lo cual ya sabéis que
la confrontación está servida. Aquí tenéis precisamente las imágenes en las cuales se ve qué tipo de animales hay grabados en ese sello. Ya sabéis que los sellos servían concretamente, sobre todo, para marcar documentos a base de cera caliente, entre otras cosas. Pues si todo esto es así, una vez más, preparémonos, porque si hay conflictividad en esa zona, ¿qué más llegará a haber con todo esto? Vamos a hacer un cambio de panorama, nos vamos a centrar un poco en Europa. La Unión Europea acuerda la distribución de 120.000 refugiados, aunque espera a 1 millón en 2015. Mirad cómo es una avalancha tremenda, y ya vimos cómo es precisamente alguien el que motiva que estas personas no vayan a otros países, sino que vengan directamente hacia Europa. Da que pensar, ¿quién está financiando todo esto? ¿A quién le interesa que haya gente que venga de Medio Oriente, de países como Siria, básicamente en este caso, y se vayan a centrar en Europa? Si tenéis alguna duda al respecto y queréis más explicación, mirad la anterior temática de noticias que pude presentar desde Michigan, donde una vez más mostramos y demostramos que estas cosas no pasan porque sí, están plenamente orquestadas para conseguir un fin, un objetivo. Y el objetivo es que gente del mundo del Islam se adentre más en Europa para trabajar para un ecumenismo de las religiones, que es lo que el Papa tanto llega a pregonar. Pero no solo eso, también entre ellos ya vimos cómo habían declaraciones de 4.000 terroristas del Estado Islámico ya infiltrados en Europa. Ya sabéis para qué, ¿no? Pues mientras en Oriente Medio tendremos guerras, ¿qué habrá en Europa? Ya nos lo podemos imaginar. Merkel, la voz del Papa. Tantas veces hemos hablado de Merkel como si fuera precisamente eso, la voz misma del Papa. Y mirad qué llega a decir ahora: Europa necesita cristianos valientes con principios bíblicos. ¿Sorprende? Bueno, ya sabemos que ella era hija de un pastor luterano, pero esto no debería sorprendernos en este mismo punto, sino en ver cómo precisamente sus declaraciones van tan íntimamente ligadas a lo que el Vaticano está buscando. Mirad que llega a decir: los cristianos europeos deben ser valientes, que conozcan bien su fe, que tengan sólidos principios bíblicos y asistan a la iglesia de vez en cuando. Bueno, si son tan sólidos, una persona tan sólida en el cristianismo no va a asistir a la iglesia de vez en cuando, irá regularmente cada semana, ¿no? Pero luego nos va dando más datos y aportando alguna serie de cosas como: la canciller alemana habló también sobre la identidad cristiana que ayudó a forjar los valores europeos. Los valores europeos. Ya sabéis que en esto se basa precisamente el Vaticano. Tengo que ser muy honesta. Todos tenemos la oportunidad y la libertad de tener nuestra religión, practicarla y creer en ella. Quisiera ver a más personas que tengan la valentía para decir: soy un creyente cristiano, y más gente que tenga la valentía de entrar en el diálogo. Mirad, entrar en el diálogo, ¿a qué se está refiriendo? Diálogo ecuménico, una vez más, interreligioso. ¿Por qué dice esto Angela Merkel de Europa? Porque hay cada vez más ateísmo, mientras por el otro lado entra mucho del mundo musulmán. Y como consecuencia, algo se tiene que arreglar, ¿o no? Ya sabéis que los planes del Vaticano es: el mundo musulmán se tiene que unir también a la voz del Papa. Y los que no quieran pasar por el rasero van a tener los problemas de extinción. Es prácticamente lo que ya está aconteciendo en esos países, y más que veremos. Entramos en el apartado ya tan habitual desde hace tantos años que presentamos las conferencias sobre crisis, porque aún estamos en ella, y si parecía que se arreglaba, las dudas vuelven a surgir. Los gastos básicos familiares subieron en la crisis, sobre todo en educación, sanidad y facturas. Está hablando de España. No se soluciona nada. Los gastos siguen siendo cada vez más y los ingresos en las familias precisamente no aumentan en correlación a ello, sino más bien lo contrario. Las bolsas mundiales caen tras la decisión de la Fed sobre la tasa de interés.
La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia ha aumentado las preocupaciones de los mercados internacionales por la salud de la economía global y ha provocado la caída de las bolsas mundiales. Y no va a ser la última ocasión, veremos cómo estos desplomes van a ser más habituales hasta que empiecen a sucumbir ciertas monedas. Ya dijimos que hay plan para hacer sucumbir el dólar, el euro, libra esterlina. Se está buscando la moneda única mundial y se está buscando que una crisis pueda propiciar que todo ello se cumpla de lleno. Y el Vaticano ya sabéis que estaba precisamente detrás de eso, como tantas veces hemos demostrado. Y la Seguridad Social en España pierde 17.349 afiliados extranjeros en agosto y suma 2 meses a la baja. Parecía que las cosas se iban arreglando, pues no es así. Lo que le espera a Tsipras, ahora estamos hablando de Grecia. Visitas de la Troika, recortes en las pensiones y privatizaciones. Prácticamente cuando uno ve esto, no deja de sorprenderle que los griegos hayan ido a votar a quién va a ser su ejecutor, en definitiva, porque les es necesario votar a alguien a nivel político, pero suba el que suba, tendría que acatar lo que le diga la Troika, y ha sido solo salir elegido y automáticamente la Troika irá por él y decirle ya hay que aplicar las medidas. Por tanto, no esperemos que Grecia vaya más, sino precisamente, como era de esperar, todo lo contrario, el pueblo cada vez a peor, y quien está dirigiendo esos países, títeres en manos de los que ya sabemos. Y recordad cómo precisamente aparecía Tsipras con esa encíclica del Papa en su escritorio. Pues bien, apartado para España, y algo preocupante. Los acuíferos que abastecen de agua al 70% de los pueblos españoles están contaminados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos fertilizantes usados en la agricultura filtran, pasan al nivel del agua freática y como consecuencia todo va quedando de mal en peor. Después, encima, por si fuera poco, ya sabéis que esos circuitos que tiene el agua pueden llegar a ser de abasto de consumo humano. ¿Os dais cuenta cómo todo va cada vez a peor? Tantas personas dicen, todo se va a arreglar, vendrá alguien y lo va a solucionar. Sí, eso va a llegar en un cierto momento, pero antes las cosas se van a poner realmente mal. Y que nos dé esa solución, cuidado, porque habrán trabajado mucho para poner el mundo en una situación, para darle una solución y que todo el mundo la acepte. Miraros las conferencias que estamos presentando sobre Laudato Si, esa nueva encíclica del Papa que engloba precisamente todos estos temas y que ya empieza a mostrar una solución para todo el mundo. Y vaya solución. España sale debilitada al reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que le marca la ONU. Tendrá que implementar políticas para rebajar de 13.400.000 a 5 los millones las personas que viven en la pobreza, reducir el abandono escolar y aumentar la ayuda al desarrollo, entre otras acciones. La situación sigue estando mal y cuando vemos los datos no podemos saltar de alegría por ningún lado. La situación está francamente mal para muchas personas. Y ahora vamos a entrar en ese apartado que, como nos decía la profecía sobre Europa en los momentos finales, mas no se unirán. Cuando parece que Europa va toda una, cuando el Vaticano ha trabajado junto a las sociedades secretas a la masonería para instaurar la Unión Europea, también van surgiendo rompimientos dentro de la Unión Europea, entre países, cuestiones internas. Y hemos venido hablando hace muchos años sobre la independencia que vendrá a Cataluña, porque los jesuitas han trabajado para ello, porque la masonería ha trabajado para ello, y porque alguien ha trabajado en dos bandos distintos para confrontación, para sacar a la luz algo que se arrastraba desde hace cientos de años de mucha parte de la población catalana que quería independencia de España, y ahora se dan todos los contingentes para que realmente se vaya a producir. La banca se pronuncia sobre Cataluña y habla de exclusión financiera si hay independencia. Evidentemente esto es una amenaza muy grave, porque quiere decir que no llegaría liquidez a las empresas. El Banco de España ve riesgo de corralito si Cataluña se independiza. Fueron unas declaraciones impresionantes, porque venían a decir que si esto sucede, el corralito se instaura aquí
y como consecuencia ya os podéis imaginar el caos que eso llegaría a provocar. Y lo daba prácticamente como muy probable que así fuera. Y después hemos visto contrarréplicas a esas declaraciones y aclaraciones por parte del mismo cuando vio el berenjenal que había conseguido con esas declaraciones. La inversión extranjera y las exportaciones se disparan en Cataluña. Mirad cómo mientras van surgiendo voces de alarma desde, sobre todo, mucha parte de España, sobre que Cataluña se va a hundir si se separa, etcétera, de España, los datos están dando la prueba de todo lo contrario. Mirad qué fácil nos manipulan los medios de comunicación, tanto de un lado como de otro. Y a veces hay que ir a buscar los datos fidedignos para saber quién nos está tomando el pelo. Antes os lo decía, Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, replica el riesgo de Corralito con la amenaza de no pagar la deuda. Ya sabéis, es una deuda compartida que tienen con España, y si se encontraban en esa situación, decir, no pagamos la deuda y toda para España. Claro, declaraciones también, ya veis, potentes en este caso, ¿eh? Y por si fuera poco, alguien se añade a la fiesta. El cardenal Cañizares convoca a rezar por España y su unidad. Mirad hasta qué punto dicen no se ponen en política. Bueno, pues es que solo hace falta ver unas cuantas declaraciones cada semana de ellos y nos damos cuenta verdaderamente que eso sí que son tomaduras de pelo. El cardenal Cañizares se está poniendo en política pidiendo una unidad contra alguien que se quiere separar, mientras lo curioso es que hay también otro cardenal en Cataluña que plantea lo contrario, básicamente, y hay una separación, al menos así se aparenta, y casi de seguro que debe ser cierto, ruptura entre la Iglesia catalana católica y la Iglesia española católica. No se entienden mucho desde hace muchísimos años, y todo esto va surgiendo también a la luz. El peso de la Iglesia siempre detrás, por un lado y por el otro. Bruselas investiga un párrafo de más en la versión española de lo que Juncker dijo sobre Cataluña. Ya sabéis que el presidente de la Comisión Europea dijo unas ciertas palabras sobre Cataluña que prácticamente lo dejaban fuera de la Unión Europea ya sí o sí. Y curiosamente después sale otra noticia donde dicen el texto que dio Juncker en inglés era mucho más limitado del que apareció en la versión española, donde se añadían una serie de cosas que Juncker no dijo. Y ahora no se sabe quién fue el afortunado o el gracioso que incluyó esas citas nuevas en las palabras de Juncker. Pero una vez más, fijaos, todo es una guerra continua. Pero esto no ayuda a estar unidos precisamente, sino todo lo contrario. Está motivando a que verdaderamente, como decía la profecía, más no se unirán. El gobierno español envía convoyes con dinero a Cataluña por temor a un corralito tras los comicios. ¿Ya veis? Parece cosa seria. Y llegan las votaciones que fueron precisamente domingo, ayer. Los independentistas logran la mayoría absoluta en Cataluña. Y automáticamente ya sabéis que después viene el recital de los políticos cuando salen al estrado y hacen referencia a las votaciones. Y ves muy pocos que digan la verdad sobre el escrutinio y empiezan a divagar poniendo objeciones a resultados positivos de uno, diciendo que para ellos son triunfos lo otro, y tantas veces ese juego tan miserable de la política, pero al que tanta gente se suma sin saber qué hay detrás de todo esto. Junts pel Sí, que era el partido que estaba puesto entre el que es Convergència y también Esquerra Republicana, entre otros, más gente del pueblo, en definitiva, dice, no afloja y sigue adelante con el proceso. Y hay una serie de declaraciones que ya empiezan a darnos una vez más la vislumbre de qué va a acontecer. Hace años que trabajábamos para tener un mandato democrático sobre la independencia, y hoy la tenemos. La independencia ha ganado y tiene mayoría más que suficiente para llevar adelante este proyecto, y esto lo proclamó Oriol Junqueras, que ya sabéis que es la persona que se entrevistó precisamente con Benedicto XVI, recibiendo una serie de instrucciones antes de todos estos movimientos, como anteriormente las había recibido también otra persona de la Generalitat, que terminó siendo el presidente. En fin, si no supiéramos tantos datos por detrás, no sabríamos realmente qué se está cociendo con todo ello.
Una vez más, sigo diciendo, cada persona es para mí totalmente libre de pensar si quiere ser independiente de Cataluña o estar en Cataluña, en España, y los de España pensar al respecto sobre Cataluña y los catalanes. Cada uno tendrá su opinión, pero debemos saber qué hay detrás de cada cosa, para darnos cuenta que estamos en los tiempos finales, y todo esto lo constata. Y mientras iremos teniendo ya prácticamente a diario, durante meses, hasta que se quiera proclamar la independencia de Cataluña de modo unilateral, porque ya sabéis que por negociación es prácticamente imposible con el gobierno de España, ¿qué hemos de esperar al respecto? Pues una continua dilatación ¿de qué? De confrontaciones, por parte de un lado, por parte del otro, datos que se irán cruzando como hemos vivido durante todo este tiempo, pues ahora aún será más agudizado. Pero el momento se acerca, y algunos se acordarán cuando eso suceda, que hace años ya lo habíamos dicho, y no por ser los más listos de la clase, sino por buscar lo que hay detrás de las cosas. Dos profecías, Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Ya sabéis, una profecía sobre Siria. ¿Qué ocurriría en Siria? Aconteció ya una vez, pero la historia se está repitiendo. ¿Y qué iba a acontecer en Medio Oriente justo antes del regreso de Cristo? Todo lo que está sucediendo en nuestros días. Y países implicados precisamente en esas profecías. China e India compran todo el oro de la Bolsa de Metales de Londres. ¿Por qué creéis que se está haciendo esto? Porque evidentemente saben que van a haber problemas financieros a nivel monetario y como consecuencia buscan en esos metales una garantía de seguridad que los pueda hacer salir de la crisis o, por lo menos, como mínimo, no sucumbir a los intereses occidentales. Pero ya sabéis cómo va a terminar también esto, la profecía es clara, Putin dice, el Estado Islámico tiene planes para la Meca, Medina, Jerusalén y amenaza a Europa y Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que hacer un frente común. Y como consecuencia todo nos va a seguir llevando al ecumenismo, por parte rusa con la Iglesia ortodoxa, por parte occidental, la Iglesia protestante y, cómo no, la católica. Atención a las declaraciones de Putin, donde habla precisamente sobre el Estado Islámico tiene planes para Israel y amenaza a Rusia y Europa. Estad atentos porque le voy a decir algo muy importante. Vamos a verlo. El nivel de equilibrio. Si en esa zona Siria es finalmente aplastada de tal modo que Al-Assad deje de ser el presidente de ese lugar, hay automáticamente una conjunción de países, una órbita de países por un lado y por el otro, donde su geoestrategia va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Ya sabéis qué situación hay allí. Petróleo, gas y tantas cosas más. Si Siria cae totalmente por ataques del Estado Islámico, tarde o temprano esa situación va a repercutir a nivel mundial. Pero no solo eso. Rusia ha decidido apoyar a Siria porque Irán están vinculados. ¿Y qué más sucede? Ya habéis visto las declaraciones que está diciendo Putin. El Estado Islámico también quiere ir a por varios lugares, pero uno de ellos es Jerusalén. Por un lado, la Meca, con lo cual quieren decir Arabia Saudita también tendrá que hacer algo. Pero cuando habla de Jerusalén, es el enclave más decisivo de todos. Si consiguen hacer algo en Jerusalén, ¿sabéis lo que implica eso? Que todo el mundo se ve implicado. Un ataque sobre Israel letal implicaría que los aliados de Israel entraran en ese lugar de un modo total. Y entre ellos, ¿quién está? Estados Unidos. Y las profecías nos hablaban del rey del norte posicionándose en esos lugares. Y después alguien va a terminar de posicionarse allí. Por un lado tendremos el brazo militar, sí, Estados Unidos y sus aliados, pero por el otro el brazo espiritual de esa misma bestia. Y ese brazo espiritual de ese rey del norte es el mismo Vaticano, que quiere posicionarse en Jerusalén. Todos esos conflictos en Medio Oriente, por un lado sacan recursos económicos, las sociedades secretas que mueven todos los recursos petroleros sacan su buen rédito, que también comparten
con la Gran Ramera, con Babilonia, con el Vaticano, y después, por si fuera poco, le van a dar el poder para que se asiente allí. Graves problemas van a venir a este mundo en breve, y todo esto no hacen más que empezar. Mientras tanto, mirad, Estados Unidos entrenó a uno de los principales comandantes del Estado Islámico. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está consiguiendo que personas del Estado Islámico estén precisamente entrenados por Estados Unidos, cuando parecen ser sus máximos rivales? Y no es la primera vez que eso sucede. ¿No nos damos cuenta que a alguien le interesa que el Estado Islámico exista? Y para conseguir otros fines por detrás, pues ya va siendo hora que vayamos un poco más allá de lo que nos van diciendo solo los medios de comunicación. Netanyahu habló con Putin para evitar enfrentamientos en Siria. Si Israel interviene plenamente en Siria, sabéis que una vez más todo se puede desatar. Por eso Putin está en esos momentos pidiendo cuidado con todo ello. Cada bomba que Estados Unidos despliega en Alemania es 80 veces más potente que la de Hiroshima. Esta noticia diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver con Medio Oriente? Pues mucho, porque Rusia, esa parte de poder que aparece en la profecía como que viene del norte, está viéndose amenazada por el cordón que la OTAN está haciendo de toda Rusia, a base de misiles, de tropas y demás. Por eso están buscando ese equilibrio en Medio Oriente también. Se ven amenazados y algo tendrán que hacer. Y ya sabéis que la profecía al final dice que la contienda está servida. Ejército de Irán. Aniquilaremos a Israel y libraremos a Estados Unidos de su influencia. Mirad qué noticias tan alentadoras para la paz, ¿verdad? Todo lo contrario. Rusia adoptaría medidas de respuesta si Estados Unidos despliega armas nucleares en Alemania. Todo está aguantándose por un hilo. ¿Sabéis? La profecía nos dice que los ángeles están reteniendo los 4 vientos de la guerra, pero que finalmente van a ser desatados. Y cuando eso suceda, vienen prácticamente las últimas batallas que se van a enfrentar en este mundo. Ejércitos y que tanta gente lo va a pasar mal en consecuencia. Rusia anuncia maniobras en aguas del Mediterráneo Oriental cerca de Siria. Ya están enviando destacamentos allá. Una vez más, el equilibrio está en juego de toda la zona. Y ese nuevo orden mundial que se está fraguando tiene mucho en juego. Estado Islámico ha ejecutado a más de 10.000 personas en un año, sin contar muertos en batalla. Estos son solo ejecuciones, nos dicen los datos. Es terror absoluto, ¿verdad? Francia bombardea con aviones y por primera vez posiciones de Estado Islámico en Siria. Mirad, una vez más, ahora ya está interviniendo no solo Inglaterra, también Francia en ese lugar. ¿Quién más se añadirá? ¿Por qué creéis que Rusia se está posicionando para ayudar al Assad? Porque saben que el ataque al Estado Islámico es solo un paso para después derrocar al Assad, y eso no le interesa para que Rusia siga manteniendo una posición en la zona. Y un texto, el de Apocalipsis 13. Y es curioso porque ese texto nos hablaba precisamente de una profecía referente a 2 bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ya sabéis, un lugar de mucha gente, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya sabéis que cuernos, diademas, tiene que ver con cuestiones de reinos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mirad que es una bestia que tiene partes de animal distintos, que son los mismos que aparecen en Daniel 7, y que tienen que ver con grandes potencias de la antigüedad. Medo-Persia, Grecia, ¿os dais cuenta? Babilonia. ¿Y quién es el dragón que le da su poder? El dragón ya sabemos que bíblicamente es Satanás. ¿Y quién es ese poder que tiene esa representación de tantos animales? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
de esos distintos imperios llegaría uno que terminaría siendo Roma, el dominador. Y a partir de allí, la profecía nos dice, cuando ya todo haya avanzado, que habría una herida mortal y que después esa herida mortal sería sanada y todos le irían detrás. ¿Qué le aconteció al papado, que es la transición de la Roma política, militar, a la Roma papal? Cuando la Roma papal cogió el poder, ya sabéis que se dice que Roma no desapareció, sencillamente hizo una transición a poder papal, a poder religioso. 1798, el general Berthier, por orden de Napoleón, aprisiona al Papa y el Vaticano recibe esa herida mortal, que curiosamente además fue infligida por los jesuitas, utilizando a Napoleón para hacer la Revolución Francesa, tal como hemos demostrado en conferencias y mostrado de los textos jacobinos y la famosa pirámide de los Illuminati, cuando infiltraron la masonería. Pues bien, llega el momento en que la historia se cumple, cuando la profecía ya lo había dicho. Pero si eso fue en 1798, después nos dice que toda la tierra se maravillaría, iría en pos de la bestia, iría en pos del Vaticano. Evidentemente, ¿de quién? De su líder, su cabeza representante, el Papa. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoran en definitiva a Satanás sin saberlo, que es quien le da el poder al Vaticano. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y la profecía, una vez más, nos da día por año, cuando hacemos la transición a 42 meses, 1260 días. Son los 1260 años de persecución papal, desde el año 538 a 1798, cuando viene la fecha que hemos dicho. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En definitiva, para cambiar la verdadera doctrina de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya sabéis que en la Biblia los santos no son los que están arriba a un altar a los cuales se le ofrecen velitas y flores, sino que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que ellos mataron a través de tantos años, entre otros, como la misma Inquisición. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué nos está diciendo? Un dominio absoluto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, de Cristo en definitiva, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero ahora empieza a intervenir otra bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La tierra es un lugar despoblado. Estados Unidos. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Un cordero, buena cosa, ¿no? Pero hablaba como dragón. Algo cambia aquí, ¿eh? Hablaba como Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos, el país que fue en principio como un cordero que se ha vuelto un dragón, apoyaría directamente al papado y hará que todos adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hemos visto la recuperación del Vaticano desde entonces de un modo impresionante, especialmente a partir de 1929 con el Tratado de Letrán, cuando se le vuelven a dar al Vaticano sus posesiones y muchas cosas más, entre otras cosas mucho dinero. Y a partir de allí, el poder de ellos va en crecimiento tal, y ahora vemos cómo el Papa esta misma semana ha estado precisamente en Estados Unidos, y una vez más esa filiación entre unos y otros está dando pruebas que la profecía se está cumpliendo. Un país que nació como protestantes, huyendo del anglicanismo y del catolicismo, y ahora resulta que rinden tributos a los mismos que fueron sus ejecutores, porque creen que Roma ha cambiado, cuando Roma jamás cambia, solo simula.
Y mirad que llega a decir, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y aquí aparece el otro gran personaje, el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús, que va a dar con claridad una serie de señales asombrosas como hacer descender fuego del cielo a la tierra, tal como hizo el profeta Elías. Y la gente va a creer en sus palabras y va a creer que a quien tiene al lado, a esa bestia, que harán bien en hacerle caso. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Una vez más, o haces lo que te dicen o terminarás mal. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué es eso? Pues bien, ya hemos visto y sabemos que Dios tiene un sello para su pueblo que es el sábado, guardar el sábado, tal como está en toda la Biblia de principio a fin, mientras el Vaticano instauró su propio día, diciendo que era el día de la resurrección de Cristo y que había que celebrarlo, suprimiendo el sábado. Y esa marca de la bestia, esa marca de dominio por encima de todo de ellos, y que ellos mismos reconocen que no hay texto bíblico que dé la credibilidad para el cambio, sino que es por la autoridad que dicen que Dios le dio a la Iglesia Católica para hacer ese cambio, se han atrevido a cambiar los mandamientos de Dios. Y todo el mundo va a pasar por el aro guardando el domingo. Y el Papa está haciendo esos movimientos sobre la familia, sobre la ecología, para decir que el domingo es el día necesario para que todo el mundo lo guarde de nuevo. Y así todo el mundo irá bien. Pero cuidado, ya sabéis que habrá que dirán, el sábado es el día de Dios, no el domingo. ¿Y qué les va a pasar? Os lo podéis imaginar, ¿no? La historia se va a repetir, pero como nunca. Y sí, no podrán comprar ni vender. ¿Y cómo determinarán quién es de quién? Pues ya sabéis, ese chip que se quiere implementar dentro de cada persona, con el cual el dinero en metálico va a desaparecer, será rastreado por satélite continuamente. Allí tus transacciones comerciales, tu historial médico, todo estará allí. Sin él, tú no tendrás acceso a vivir en sociedad. Por tanto, serás el proscrito de la sociedad. Y encima les vas a ser causa de desgracias. Eso es lo que dirán. Por tanto, ya sabéis lo que van a hacer, ¿no? Ir contra el pueblo de Dios, que sigue guardando los 10 mandamientos, incluido el sábado, y que tiene la fe de Jesús. 666, 3 veces 6, el número del hombre. El hombre apartado totalmente de Dios. Y muchas cosas más. Pues bien, mirad si no, sin precedentes. Las fuerzas especiales de Estados Unidos visitaron 135 países en lo que va del año. Y visitaron, ya sabéis que no es precisamente de turismo. ¿Está esta bestia preparando el terreno para conseguir que el Vaticano después se imponga en todas partes? Evidentemente sí. Apartado precisamente para jesuitas. Los jesuitas sensibilizan a su profesorado sobre la crisis de refugiados. Están mentalizando ahora a sus maestros para que vayan dando lecciones a sus alumnos al respecto, con lo cual, ¿todo esto es para qué? Pues para conseguir, precisamente, que todo el mundo vaya mentalizado sobre lo mismo, y que, sin saber lo que hay detrás de quién provoca precisamente esas crisis de refugiados, les den a todos una misma solución, para que nos vayamos uniendo en ese ecumenismo a nivel mundial. Pero es que precisamente hubo alguien que fue a Georgetown a estudiar, a esa universidad jesuita por excelencia. Y antes era como un príncipe, ahora ha ido como un rey. Es Felipe VI, el actual
¿Quién? Rey de España. Vamos a ver el vídeo y sus palabras. No solo a nivel intelectual, sino también a nivel personal. Y esa es la labor de los jesuitas. Ponen las semillas en la educación para que después la gente sirva a Roma. Y no podemos esperar otra cosa. Los que han sido educados en sus escuelas, en sus universidades sobre todo, y han recibido esa semilla que va a germinar de un modo total, apoyando precisamente al Vaticano. Ya vimos como precisamente en la elección del Papa, ¿quién fue a ese lugar? El rey Felipe. ¿Y qué ha hecho ahora en Estados Unidos? También ha ido a ese lugar a ver al Papa. ¿Por qué? Los jesuitas han sido los maestros, como hemos demostrado a través de tantas conferencias, han sido los maestros precisamente de los maestros, generando instituciones educativas, seleccionando al mejor de los personales de cada país, y me refiero a los más nobles, a los más portentosos, etc., para darles instrucciones, para ir preparándolos mentalmente, casi inconscientemente, para que sus fines sean servir a Roma. Y cuando esas personas llegan a ese estatus de poder, ¿a quién van a hacer caso? A quien les ha puesto eso en el cerebro. ¿Por qué creéis que fueron expulsados los jesuitas de tantos países como hemos mostrado a lo largo de esas conferencias? Porque en todos estaban manipulando a la gente para que cuando subieran al poder llevasen esos países a los pies de Roma. Ciencia y tecnología. Ya veis que también hay apartado para esto, porque había un texto que nos hablaba de ello. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y es cierto que las palabras bíblicas al respecto hacen referencia al conocimiento profético, pero también, evidentemente, hay una ciencia conocida por todos. Mirad qué cosas han aparecido esta semana. Una entrevista a un robot con inteligencia artificial predice el futuro. Esta imagen que veis es no entre dos personas, sino entre una persona, que es la que pregunta, y alguien que le responde. Y estad atentos porque es impresionante a qué momento está llegando la robótica. Vamos a ver el vídeo. Da que pensar, ¿no? Estamos viendo cómo la evolución de los robots es impresionante. Al final nos hace esa comparativa con el famoso Terminator. Pero hemos de pensar que estaba previsto que habría una persecución final contra el pueblo de Dios que sería la más impresionante de la historia. Riámonos de inquisiciones y demás. Imaginaos si también todo esto termina siendo, como están trabajando ya en ello, robots como soldados. La ciencia ficción nos lo decía en películas, en cómics y demás, pero estamos llegando a ello. Y estamos avisados que la tecnología iría más. Pero evidentemente no va a ser siempre utilizada para bien, por desgracia. Mientras tanto, más tecnología que no deja de seguir impresionando, aunque alguna vez ya hemos presentado algo parecido. La reencarnación, entre comillas, digital de Whitney Houston sale de gira mundial. Ya sabéis, a través de hologramas, ahora se están poniendo tan de moda, vuelven a aparecer cantantes fallecidos, desaparecidos de la escena ya, y hacen una serie de exhibiciones de canto, con movimiento, etcétera, porque es como si ellos realmente estuvieran en el escenario, y además tantas veces coordinados con bailarines y otras personas en la actuación. Pues en fin, una vez más sigamos sorprendiéndonos porque si esto ya es una realidad, imaginaos cuando hablamos del proyecto Bluebeam. Esas escenas que se llegan a ver en el cielo de algo que no es cierto, pero está proyectado allí y que nos hacen ver lo que quieren. Y no solo eso, ya sabéis que también se habla que se está programando todo para que te puedan hablar directamente a tu cerebro y que tú creas que alguien te está hablando. En fin, aún veremos más. Científicos franceses consiguen crear espermatozoides en un laboratorio por primera vez. Ya es increíble, ¿verdad? Pues mirad el vídeo. Pues ya veis, qué fácil es hacer un puente con cuerdas con estos dos bichitos voladores. Pues esto evidentemente son ensayos para algo que puede llegar a producirse a una escala mucho mayor. Una cucaracha robot espiará y buscará personas bajo escombros.
Ya vimos también cómo habían mosquitos con cámaras incorporadas y que incluso te podían inocular algo dentro de tu cuerpo, que no eran precisamente mosquitos reales, sino eran pequeños robots. ¿Hasta qué punto la tecnología puede ser utilizada para cosas buenas, pero también puede ser utilizada para cosas bastante malas, ¿eh? Un hombre parapléjico vuelve a caminar gracias al poder de su cerebro, a través de un casco incorporado, conectado a unos electrodos. Su cerebro puede transmitir órdenes a otros electrodos conectados en la parte de las rodillas y por primera vez ya pueden actuar caminando, andando. Hasta ahora esto era imposible, hacía falta un exoesqueleto porque habían problemas en la médula espinal. Pues ahora todo esto quizás va a cambiar drásticamente en breve. Científicos de Alicante descubren el primer material capaz de autorrepararse. Sí, suena un poco también como al Terminator líquido en este caso, ¿no? El nuevo material es un tipo de resina con apariencia de caucho transparente, aplicable a numerosas industrias como la sanitaria y la aeroespacial. Tiene la propiedad de autorrepararse sin mediar con productos aditivos o estimularse externamente. En el laboratorio de adhesión y adhesivos se están estudiando nuevas investigaciones que desarrollen las potenciales aplicaciones de este material, que básicamente puede llegar a servir, sí, incluso hasta para choques de automóviles, pero mucho más que todo ello. Incluso se está mirando en cuestiones aeroespaciales y tantas cosas más. Científico ruso se inyecta células eternas halladas en Siberia. Esto también es sorprendente. El permanente congelamiento de Siberia permite la vida de unos sorprendentes microorganismos, que se destacan por su increíble vitalidad y alta resistencia a los factores ambientales. Durante pruebas en animales, estos aumentaron su actividad física y fortalecieron el sistema inmunológico. El científico ruso que descubrió estas células eternas las está probando actualmente en su propio organismo. Una cosa arriesgada, ¿eh? Pero lo ha hecho. Y veremos si le dará el mismo bien que le está dando a lo que han hecho también en ratones al respecto. Pero ya veis que el hombre que está buscando, como sea, alargar su vida, pero no solo eso, buscar prácticamente la eternidad. ¿Lo van a conseguir? No, ya sabemos que mientras el ser humano esté ahora aquí, va a seguir muriéndose. Sí, se puede prolongar un poco más la vida, pero ¿con eso vamos a conseguir la eternidad? Evidentemente no. La eternidad nos lo va a dar Dios cuando vuelva pronto, en tan solo 15 años y poco. Apartado para Latinoamérica. ¿Se estará orquestando una primavera árabe latinoamericana? Hay ya periodistas, como en este caso, que están hablando de esa famosa primavera árabe en comparativa con lo que puede llegar a acontecer en Latinoamérica, pues están viendo las mismas formas que estaba aconteciendo en Oriente Medio. Y es preocupante porque todo parece ir de la mano para que finalmente empiecen a haber también problemas en todos esos países y la cuestión termine francamente mal. Nadie se va a librar de las hecatombes por un lado y por el otro, todo estará en convulsión. El presidente de Colombia y el líder de las FARC alcanzan un acuerdo histórico. Ya sabéis, Colombia estaban sufriendo los ataques de las FARC desde hace muchos años, y también mostramos cómo los jesuitas fueron precisamente los que estaban detrás de las FARC, como también de ETA en España. Y ahora, curiosamente, llegan a esos acuerdos. Ya sabéis que también han habido mediación por parte del Vaticano en todo ello. Y si hemos visto hace poco cómo el Vaticano se apuntaba un tanto sin precedentes para ligar otra vez a Cuba con Estados Unidos, veremos si ahora qué termina sucediendo con todo esto. Pero están quedando evidentemente como los salvadores de todo. Y apartado como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, sabéis que siempre es un apartado que a algunas personas les saltan ampollas cuando se trata de este tema. Bíblicamente Jesús dijo, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, o sea, su segunda venida. Se casarán y se darán en casamiento, hacía referencia a los divorcios tantos porque sí, entre otras cosas. Pero también algo más. Sodoma y Gomorra. ¿Sabéis? Esas dos ciudades, entre otras ciudades de la llanura, que fueron destruidas por su enorme corrupción
y curiosamente allí había homosexualidad. Y ahora, ya hace años, trabajan en nuestras mentes todos los medios para decirnos que esto debe ser así. Pues la Biblia sigue diciendo que eso no debe ser así y que algo habría que cambiar. Pero una vez más, queremos las cosas como nos gustan a nosotros, no como le gustan a Dios. Y a alguien le ha interesado subvertir la creación de Dios. Científicos logran convertir un cerebro femenino en masculino. Atención a este artículo porque es muy interesante. El cerebro de la mayoría de los animales desarrolla características específicamente femeninas y masculinas durante la fase prenatal. No obstante, un reciente estudio demuestra que el género del cerebro puede ser más flexible de lo que se pensaba. Con el fin de comprender mejor cómo un cerebro desarrolla el género, un grupo de científicos estadounidenses ha investigado el desarrollo cerebral en ratas recién nacidas. Los resultados de su estudio han sido publicados por la revista Nature. En el experimento, los científicos inyectaron inhibidores del ADN, metiltransferasa, en una región específica del cerebro de las ratas hembras, denominada área preóptica. En todas las especies estudiadas, incluidos los humanos, esta área juega un papel clave en determinar el comportamiento sexual masculino. Las inyecciones se realizaron en la primera semana después del nacimiento. Como resultado, el área preóptica en estos animales se transformó adoptando características estructurales de una rata macho. Asimismo, las ratas hembras empezaron a comportarse de manera diferente, mostrando un comportamiento sexual típico de ratas macho. Un resultado similar también se ha conseguido en ratones. Físicamente estos animales eran hembras, pero en su comportamiento reproductivo eran machos, ha contado Bridget Nugent, una de las investigadoras, en un comunicado de prensa de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, agregando que fue fascinante ver esta transformación. Y aquí están precisamente las pruebas de ese estudio. La verdad es que es para pensar, porque imaginaos qué fácil es, ahora que está tan de moda poner vacunas, que algo se pusiera precisamente en las vacunas sin que la gente lo supiera, para llegar a ese momento cerebral de cambio. Es una especulación, pero desde luego eso quiere decir que nuestras mentes son maleables también con cuestiones químicas. ¿Por qué creéis que se están dando ahora tantos casos de homosexualidad por todas partes? ¿Y antes no era así? Bueno, ya hemos visto que no solo es salir del armario y muchos se lo tenían callado, que eso ya pasaba, sino que ahora la cuestión se está multiplicando en exceso, muchísimo. Incluso he conocido homosexuales que me decían, es exagerado la promoción que hay de la homosexualidad. Y ellos mismos me han llegado a decir, bueno, soy homosexual, lo llevo en mi vida y ya está, pero no hace falta que lo fomenten por todos lados. Es curioso, ¿eh? Pero bien, por algo es. Y evidentemente la profecía nos decía que llegaríamos al último tiempo antes de la venida de Cristo con estas facultades así. Avisados estábamos, pero ¿queremos seguir haciendo la nuestra? Pues ya nos lo encontraremos. Iglesia luterana celebra el primer matrimonio transexual. Mirad, protestantes, teóricamente seguidores del señor Lutero en Alemania, y ahora se saltan la Biblia totalmente, ¿y qué hacen? Matrimonios transexuales. Esto va a entrar en el cristianismo de lleno, evidentemente, y está siendo fomentado para que así sea. Y que si tú dices que esto no corresponde a lo que Dios quiere, porque trae unas consecuencias, vas a quedar como un retrógrado, como un retrasado mental, como un atontado, como alguien que debe salir de la sociedad, que no se puede tolerar. Sanciones, lo que queráis. Pero nosotros debemos seguir dando el mensaje de Dios. Esto es profecía, y esto anunciaba que Jesús venía. ¿Lo tenéis enfrente? Decidid qué queréis hacer, pero nos preparamos o nos vamos a quedar fuera del reino de Dios, eso está claro. En 2014 se rompieron 105.893 matrimonios, un 5,4 más que el año anterior. Está hablando de España. ¿Qué decía Jesús? Se casarán y se darán en casamiento, como en los días de Noé. Está pasando exactamente lo profetizado. Javier Maroto se casa con su novio en la intimidad y Rajoy acude al banquete. ¿Qué está cambiando? Que hasta en el Partido Popular, que eran tan de derechas, tan del catolicismo, y ya sabéis que precisamente Mariano Rajoy ha sido educado por los jesuitas,
que ahora estén apoyando también algo que antes era impensable en sus filas. Algo está cambiando, y vaya si está cambiando ya, ¿eh? La bolsa de Doritos Gay pone en pie de guerra a los ultraconservadores. Ya sabéis, esos famosos Doritos que gustan a tanta gente, ahora también con envase gay. ¿Por qué? Pues precisamente dicen que es para que todo se normalice. Y una vez más, ¿quién consume esto? Pues básicamente la gente joven, niños. ¿Qué tienen que hacer al ver esto? Pues adoptar mentalmente que esto es normal y es bueno, ¿entendéis? Pues mientras nos van programando por todos lados, y gran presupuesto ha habido para esto, siguen sucediendo muchas desgracias. Al menos 717 muertos y más de 800 heridos en una avalancha de peregrinos en la Meca. Hace unos días, curiosamente, un 11 de septiembre, esa gran grúa que estaba acondicionando esos lugares se volcó y también hubieron muchos muertos y heridos. Ahora esto otro. ¿Qué está pasando en ese lugar? Es para pensar. ¿A alguien le interesa que esto suceda o son desgracias que pasan porque sí? Bueno, pero las desgracias están pasando y vaya desgracias. Incendios. Declaran el estado de emergencia en California por los incendios forestales. Más de 1000 viviendas destruidas por 2 incendios en California. Cuando estuve allí me hablaban de la enorme sequía que hay en esos lugares. Tifón. Las graves inundaciones de Japón dejan 7 muertos y un desaparecido. Terremoto y tsunami. Terremoto en Chile. Un tsunami provoca olas de hasta 5 metros. Hubieron algunos muertos, pocos, gracias a Dios, dentro de todo. Y las imágenes típicas cuando estas cosas suceden, de temor, de ganas de salir corriendo a los lugares altos. Y en fin, saben que aún puede haber más. Cada día prácticamente están teniendo más seísmos. Recordemos cómo esto es algo habitual en la zona de Chile, pero hoy mismo han habido más terremotos, más movimientos de tierra en otros países de Latinoamérica y en otros lugares. La tierra está temblando por todos lados. Y claro, ¿esto es natural? Bueno, siempre han habido terremotos. Pero también sabíamos que Jesús dijo que habría pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares como señales de su proximidad, de su retorno, y ahora están habiendo más que nunca. Evidentemente ya sabemos que a veces no todos los terremotos se producen por causas naturales, por decirlo de algún modo, sino porque también hay esas armas geofísicas contra las cuales la ONU ya tuvo que hacer una serie de decretos en 1975, y que también mostramos cómo ya existía la máquina de crear terremotos, que no es ninguna locura, que eso existe, y pasamos todo el documental al respecto, y cómo fue un invento ruso que al desmembrarse las repúblicas soviéticas, otro gran gobierno de este mundo llamado Estados Unidos la cogió, y ahora pues hay más terremotos que nunca. Francisco solidario con los afectados por el terremoto en Chile. Hay un terremoto y ¿qué hace el Vaticano? Pues evidentemente el Papa va a dar el pésame. A veces cuando miras la profundidad de los terremotos ya sabéis que es cuando actúa algún tipo de sistema de arma geofísica, y curiosamente iba por aquí el tema, como si hubiese sido provocado quizás. Pero mirad, hay algo más, el mes de la patria. Cáritas Chile lanza la campaña por una patria solidaria. ¿Y qué hacen? Pues lógicamente hay la desgracia y Cáritas va automáticamente a ayudar. ¿Eso es malo? No, evidentemente es muy bueno. Pero ya sabéis que a veces las desgracias no pasan porque sí. Y a veces están provocadas y después van a ayudar los mismos que han hecho algo por detrás. No estoy hablando de los de Cáritas en concreto, pero ya sabéis que alguien utiliza también ese armamento geofísico. En fin, la verdad es que gracias a Dios que aún hay personas de corazón en todas partes que van a ayudar al prójimo. Algo sorprendente, la Biblia nos hablaba que en el último tiempo habría señales en los cielos, pero ¿de qué tipo? ¿Esto que vais a ver son señales en los cielos que decía la Biblia? Bueno, algunas personas se lo han tomado así. Una misteriosa nube del final de los tiempos desconcierta a los costarricenses. Una nube sorprendente.
y algunos decían, esto es el fin del mundo, otros, uy, algo se prepara, tiene que venir aquí una gran desgracia. Bueno, la verdad es que a mí me hacía pensar en otra cosa. La Biblia describe la segunda venida de Jesús, y los escritos de Ellen White de un modo también aún con más detalles, en los cuales se muestra cómo vendrá como una nube pequeña, como la palma de una mano, que será negra, que será acercando, y a medida que se acerca se verá blanca, y sobre ella habrá un arco iris, y Cristo y el Padre viniendo junto a todos los ángeles del cielo para poner fin a este mundo y darle a cada uno lo que le pertoca, aunque habrá más historia después, por supuesto. Vamos a ver esas imágenes porque, como mínimo, son curiosas de ver. Bueno, son espectaculares como mínimo, ¿eh? Pues pensemos que si esto es así de maravilloso, verlo en el cielo, imaginaos la segunda venida de Jesús, cómo va a ser realmente, y a medianoche. Y no a las 12 de la noche en concreto, medianoche es una franja horaria, ya lo sabéis. Pues bien, cambio climático. Este año el otoño será más cálido y lluvioso de lo normal. Mirad cómo no paran de acontecer noticias que tienen que ver con algo que nos está diciendo hay un cambio climático por todas partes. Y ya sabéis cómo precisamente el Papa hace gran énfasis en todo ello en su encíclica para conseguir un objetivo. El cambio climático no está pasando porque sí. No es que todo se esté volviendo loco porque sí. Alguien está trabajando para que esas cosas se produzcan en ciertos lugares. Apartado para Hollywood y vinculado a lo que antes hemos visto. Boom del cine, ¿de qué tipo? Gays, lesbianas, etc. Historias de lesbianas y transexuales dominarán la taquilla este otoño. Y la gente va al cine, ¿y cuál es el mensaje del argumento que reciben? Pues ya os lo podéis imaginar. Títulos como Carol, la chica danesa o Abu Rey son algunas de las grandes producciones pendientes de estreno que llevan esta temática al celuloide. Miembros del colectivo LGTB creen que lejos de ser una moda, estas películas responden a un compromiso social y ayudan a dar visibilidad. Dos mujeres enamoradas en los años 50 o a la primera transexual que se sometió a un cambio de sexo son parte de las tramas que se verán en esta temporada. ¿Os dais cuenta la mentalización que nos están haciendo desde Hollywood? Y recordemos, Hollywood, perteneciente a judíos masones, sí, judíos masones del ámbito luciferano, que además tuvieron esos terrenos que fueron cedidos por los jesuitas, como siempre, trabajando conjuntamente para conseguir unos fines, y vaya fines consiguen, a través de todo lo que vemos en pantalla, cómo va entrando en nuestras mentes. Imaginaos cuántas veces después estas películas ya no solo son en el cine, que van a partir de una cierta edad, si son mayores de 18 años, pero después esto pasa por televisión, o pasa en vídeos o en DVDs. ¿Qué podemos esperar al respecto? Que los niños también podrán sentarse y ver. ¿Y qué van a recibir? Pues ya nos lo podemos imaginar una vez más. Como siempre, todo esto está más que tramado, no pasa porque sí. Y bien, ya prácticamente en la recta final, Vaticano. Historia de la reliquia de la cruz de Cristo. ¿Habíais oído hablar de la historia de la reliquia de la cruz de Cristo? Exaltación de la Santa Cruz. Era el día 14 de septiembre. La señal del cristiano, único camino para conquistar la unión con la Santísima Trinidad, condición puesta por Cristo para seguirle, motivo de gozo y esperanza, signo de nuestra salvación. Pues bien, después de aquí formularse una serie de cuestiones al respecto, llegamos a un punto donde mirad que nos explica la historia, entre comillas. Esta festividad rememora el acontecimiento que se produjo el 14 de septiembre del año 320, cuando la emperatriz de Constantinopla, Santa Elena, madre de Constantino el Grande, encontró el madero, la Vera Cruz, en el que murió el Redentor. O sea, habían pasado 300 años, o sea, 299, ¿de qué? Bueno, no, era el año 31 cuando murió Cristo en la cruz. Por tanto, casi unos 300 años prácticamente, y resulta que después de 300 años encuentran la cruz de Cristo. Bueno, pues mirad qué siguen diciendo. Hechos extraordinarios
marcaron este momento, la resurrección de una persona y la aparición de la cruz en el cielo. Para albergar esta excelsa reliquia, signo de la victoria de Cristo, manifestación del perdón y de la misericordia de Dios, esperanza para los creyentes, centro de nuestra fe, Santa Elena y Constantino hicieron construir la Basílica del Santo Sepulcro, que además es curioso porque el Santo Sepulcro de Cristo no estaba allí, sino que es en otro lugar. Unos siglos más tarde, en el 614, el rey de Persia, Corroes II, conquistó Jerusalén y tomó como trofeo la Vera Cruz, el venerado emblema cristiano que se custodiaba en el templo. Mofándose de los cristianos, lo utilizó como escabel de sus pies. Pero 14 años más tarde, el emperador Heraclio, una vez que derrotó a los persas, pudo devolver el santo madero a Constantinopla. Después fue trasladado a Jerusalén el 14 de septiembre del año 628. Al parecer, cuando Heraclio se propuso introducir la cruz solemnemente, no pudo cargarla sobre sus hombros, se quedó paralizado. El patriarca Zacarías, que formaba parte de la comitiva caminando a su lado, señaló que el esplendor de la procesión nada tenía que ver con la faz de Cristo, humilde y doliente en su camino hacia el Calvario. El emperador se desprendió de sus ricas vestiduras y de la corona que ceñía su cabeza, y cubierto con una humilde túnica pudo transportar la cruz caminando descalzo por las calles de Jerusalén, para depositarla en el lugar de donde había sido arrebatada siglos atrás. Desde entonces se celebra litúrgicamente esta festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Con objeto de evitar otro expolio, fue dividida en 4 fragmentos. Uno de ellos quedó custodiado en Jerusalén en un cofre de plata, otro se llevó a Roma, un tercero a Constantinopla, y el resto fue convertido en minúsculas astillas que se repartieron en templos dispersos por el mundo. ¿Y nosotros nos lo hemos de creer? Ya sabéis que Constantino hizo algo primordial, generar la Iglesia Católica. Y como consecuencia, ¿qué sucedió? La adoración a reliquias. Paganismo absoluto introducido como cristianismo. Y como habían cosas que nadie podía demostrar si sucedían en cualquier otro lado, se creaban una serie de leyendas que decían que eran historia y los feligreses a creérselo. ¿Hemos de adorar alguna cruz nosotros? Cuando la cruz fue un elemento de tortura, ¿adoraríamos o exaltaríamos una silla eléctrica? Si Cristo hubiese muerto en la silla eléctrica, que evidentemente no iba a ser el caso. Nosotros no debemos exaltar la cruz así como así. Jesús resucitó, no todo terminó en la cruz, si no, no tendríamos salvación. A eso debemos referirnos. Pero en cambio, ya sabéis, santiguaciones, todo lo relacionado con la cruz, ya sabéis, la santiguación, cuando uno hace el gesto de la santiguación, está haciendo una cruz invertida. Es curioso, fijaros en ello, si no. En fin, y hay más, porque luego aparece el Padre Pío con una de sus locuciones celestes, ya sabéis, ese hombre que aparecía varias veces al mismo tiempo, qué curioso. Casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz, son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla, le dijo esa voz al Padre Pío. Y así el catolicismo se ha ido forjando a través de todo un santoral tremendo. Y el día que podamos vamos a presentar, no podrá ser una conferencia, tendrán de ser no sé cuántas, sobre el santoral católico, para que veamos esos falsos milagros satánicos que tantos han creído a pies juntillas, sin saber por todo lo que allí se muestra, que eso no venía de parte de Dios en absoluto. Y con la Biblia en la mano lo vamos a demostrar. Pues bien, milagro en Argentina. Alegría por aprobación del milagro del beato cura Brochero. Cuando estáis en Argentina oís hablar muchas veces del cura Brochero, y lo curioso es que precisamente es alguien que ha hecho un milagro y ahora pues ya sabéis lo que le va a tocar, ¿no? A ir ascendiendo hasta los altares de más arriba. Siempre suceden unos milagros y ya la gente puede ir a orar, a rezar a ese santo. Una vez más, pero si están muertos, no están en el cielo. Hasta que no haya la segunda venida de Jesús, no hay resurrección de los muertos que van a ser salvos. ¿Cómo dicen que se mueren y se van al cielo? Y que interceden por nosotros, cuando ese papel lo hace solo Jesús. En fin, como siempre, el papel de Cristo queda desvirtuado de la realidad. Transformación de tierra y cielo y fundamentalismos. Amistad no es decirse amigo de alguien para sacarle provecho.
Entrevista al Santo Padre de la Radio FM Millennium de Buenos Aires. Ninguna religión es inmune a sus propios fundamentalismos que trabajan para destruir. El Papa en más de una ocasión está hablando precisamente de esto, que cada religión tiene sus fundamentalistas. Y también dice entre los cristianos, ¿también entre adventistas? Ya os lo podéis imaginar. Hablando de la misión que los hombres de fe tienen de construir la paz, el Santo Padre indica que ninguna religión es inmune a sus propios fundamentalismos. En toda confesión habrá un grupito de fundamentalistas cuyo trabajo es destruir en aras de una idea, no de una realidad. Por eso subraya que los fundamentalistas alejan a Dios de la compañía de su pueblo, lo desencarnan, lo transforman en una ideología. ¿Y de qué creéis que vamos a ser tildados nosotros cuando estamos exponiendo toda la verdad bíblica y todo lo que ellos hacen que es contrario a la palabra de Dios? Cuando vayamos contra ese ecumenismo que están forjando porque todo el mundo está yendo en pos de la bestia, mostrándose como tan bueno, cuando por detrás se está haciendo todo lo que se está haciendo, como fundamentalistas. Y sabéis que nos va a tocar, ¿no? Pues ya nos podemos ir preparando. Para concluir la entrevista hablan de la amistad del hombre con la creación. A propósito, el Santo Padre asegura que evidentemente maltratamos la creación, no somos amigos de la creación, la tratamos a veces como el peor enemigo. Y advierte sobre la esclavitud, el trabajo de esclavo, no cuidar la creación, no cuidar al rey de la creación. Es decir, tenemos una mala relación con la creación en este momento. También advierte que estamos al borde de lo irreversible. Pero esto no es invencible, porque aunque se llegue a la catástrofe, yo creo en la tierra nueva y en los cielos nuevos. Tengo esperanza y sé que la creación va a ser transformada. Mirad, el Vaticano, en palabras del Papa, nos sigue hablando de la creación, pero ¿de qué modo? Que la estamos destrozando y por tanto también va incluido el trabajo como esclavo. Y él precisamente ha hablado sobre ese tema como la necesidad del domingo para que todo esto se arregle. Y así estaba profetizado, nos van a imponer el domingo como día de reposo. Y queda poco, queda bastante poco para que eso se logre. Pero además, mirad, dicen, tierra nueva y cielos nuevos. La creación va a ser transformada. Pero ya sabéis que cuando la Iglesia Católica habla de la segunda venida de Jesús, no habla en los términos bíblicos. No tiene nada que ver. Y esto no va a ser así. Hasta después del milenio, después de 1000 años que Jesús haya vuelto a buscarnos. Porque durante 1000 años estaremos en el cielo, verificando los juicios de Dios de por qué hay muchos que no han sido salvos. Y después regresaremos a la tierra cuando haya la otra resurrección, la de los impíos no salvos. Y Satanás diciéndole, yo os he resucitado con mi poder, vayamos contra ellos. Irán a por la nueva Jerusalén, donde estará Dios y los suyos. Pero ese va a ser su final definitivo. Y allí habrá después la recreación de cielos y tierra, no antes. El catolicismo cree, como tantas religiones, en el milenio tan largamente esperado, y eso se va a producir para ellos cuando venga ese personaje, Satanás mismo haciéndose pasar por Jesús. Mirad si es necesario conocer bien la palabra de Dios para que no nos den gato por liebre. Próxima visita papal a Fátima y planes de 7 años. Pues mirad, el cardenal Parolin irá en el 2016 preparando la visita de Francisco a Fátima. Y esto es relevante porque ya sabéis que en Fátima sucedió algo extraordinario de lo cual hemos hablado en temas de puertas dimensionales. Cómo el sol se movía de un modo estrambótico y tanta gente iba allí porque todo quedó documentado, algo inaudito pasó. Y la gente creyó que verdaderamente se había aparecido la Virgen de Fátima. Y ya sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y es capaz de engañar a los mismos elegidos, porque la Virgen no está en el cielo, está muerta y no se levantará hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Y quien nos diga lo contrario se está mintiendo, porque la Biblia no apoya la inmortalidad del alma para nada. Esa es la doctrina satánica por excelencia, que les dio a nuestros primeros padres en el Edén y que se ha transmitido en todas las culturas paganas del mundo, excepto en la auténtica fe judía en un principio y después cuando se convirtió todo el cristianismo. El auténtico cristianismo, no lo que está pululando, que adoptaron las filosofías platónicas sobre la inmortalidad del alma.
Pero claro, a veces desconocer la historia y desconocer los contextos hace que la gente crea lo que evidentemente no puede ser verdad, sino, cómo no, otro engaño satánico. Pero mirad, una vez más, qué frases. De acuerdo con las declaraciones hechas por el obispo de Leiria a Fátima, durante la visita ad limina en la Congregación para la Doctrina de la Fe, se informó que el centenario de las apariciones no se limita a una serie de eventos, sino que quiere ser un programa pastoral de evangelización de 7 años. ¿Por qué os recalco 7 años? Un programa pastoral de evangelización, ellos están hablando de la nueva evangelización, cada semana salen artículos, cómo van a trabajar para cambiar también ciertas cosas en el mundo. Por eso quien diga, la ley dominical sale ya porque el Papa ha ido a Estados Unidos, os está mintiendo, no va a ser así. Ellos tienen una agenda satánica a seguir y la van a cumplir. Satanás sabe cuándo va a volver Jesús, sabe que le queda poco tiempo y sabe cómo se puede programar para que las cosas sucedan. Por tanto, si alguien nos alarma diciendo la ley dominical sale ya, mentira. Todo tiene su tiempo, y aunque el tiempo es corto, todo tiene un proceso. Líder mundial. El Papa ya no es solo para los católicos. Todo el mundo en pos de la bestia. Este artículo es impresionante. Nos hablan de judíos, de musulmanes, de gente de todas las denominaciones que os podáis llegar a imaginar, religiones del mundo. Todos van detrás del Papa, totalmente embaucados, picando el anzuelo de un modo impresionante. ¿Por qué? Desconocen la historia de la Iglesia Católica, desconocen la historia de los jesuitas, desconocen los planes de ellos, que hemos podido mostrar y demostrar, y cómo estamos viendo cómo se está cumpliendo todo a rajatabla tal como tenían previsto. Y aún nos dicen que somos anti no sé qué. Pues no, señores, estamos diciendo una verdad para que la gente despierte, que ya va siendo hora porque esto se acaba. Y si no sabemos la verdad, nos van a colar los engaños por donde quieren. Mientras tanto, orfanatos. El horror del orfanato católico en Dublín, donde las monjas abusaban de las niñas. ¿Cuántas veces no hemos visto esto repetido y repetido? Ayer el Papa decía, hay que cortar con todo esto, hay que hacer un cambio en el sistema, hay que vigilar por los... Sí. En fin, que les digan lo que hacen en la cripta secreta del Vaticano, a unos cuantos metros por debajo aún. Y finalmente ya vamos a entrar en el apartado todo el mundo en pos de la bestia. El Papa recibe al primer ministro de Luxemburgo. ¿Y qué está haciendo cada vez que el Papa tiene un encuentro con un líder mundial? O de alguna gran nación importante, o no tan importante a veces. El Papa, por su parte, le regaló el medallón de la paz, que representa una roca partida y unida por un olivo que crece. Ya sabéis, el olivo es símbolo de la paz, pero también del pueblo judío. Y la encíclica Laudato Si, ya sabéis, la que está de moda. Le pidió que trabajen por la paz y añadió, yo trabajo por la paz y la encíclica es un programa de evangelización y sobre tantos problemas sociales. Un programa de evangelización para aplicarse tiene su tiempo y para conseguir su objetivo igual. Por tanto, una vez más, todo llegará a su momento. No os alarméis antes de cuenta, sigamos pendientes de los movimientos del Vaticano para saber cuándo las cosas se irán desarrollando. Pero desde luego ya veis, ellos tienen una agenda muy bien definida. Y mirad qué promociones están haciendo. La película de la vida del Papa Francisco. Francisco, el Padre Jorge. Y esto ya está en las pantallas de los cines, con toda la trama. Hay una sinopsis, etcétera, etcétera. Vamos a ver precisamente el tráiler. Que recen por mí. Sabiendo lo que sabemos, ya no sabemos si es para reír o es para llorar. Pero habéis visto qué campaña de promoción tremenda. ¿Cuánta gente irá viendo esto y estará ya tomando aún más partido a favor del Papa? Lástima que no sabrán toda la historia de los jesuitas en Argentina, todo lo que llegó a participar él al respecto y tantas cosas más. Y van a ver solo el panorama que les ofrecen, ese teatro. Ya sabéis, los jesuitas han sido entrenados tal cual para dar esa imagen. Y no estoy hablando de todos los jesuitas en general, ya sabéis que van por grados también. Los que llegan arriba saben muy bien dónde se ponen. Y mientras van utilizando a los de abajo,
ellos van cumpliendo sus propósitos. Pero están entrenados, tal como lo mostramos en las conferencias sobre los jesuitas, para llegar a ser lo más pobres de los pobres, para pasar las 1001 penurias. Y eso ya en las épocas en que fueron creados por Ignacio de Loyola. Siguen siendo igual, pero todo para llevar al mundo a los pies de Roma para conseguir un objetivo final. Y no precisamente bueno, ¿eh? No precisamente bueno, pero la gente va a picar el anzuelo de lleno. Hablando de trabajo de jesuitas, el Papa invita a una comprensión religiosa de la creación al mirar el firmamento. ¿Y qué es en definitiva todo esto? El Santo Padre exhorta a los participantes del simposio del Observatorio Vaticano a estar en las fronteras entre la fe y la ciencia moderna y a dialogar con las otras religiones sobre la creación. Evidentemente, ¿qué tiene que ver esto? Pues Laudato Si, una vez más, la gran encíclica del Papa. Pero, ¿cómo no? Aquí nos hace referencia cómo precisamente la responsabilidad del observatorio astronómico, los que están mirando el cielo continuamente esperando, ya sabéis que esa señal de extraterrestres, son precisamente la compañía de Jesús, los jesuitas. Y no os perdáis el tema, si no lo habéis visto, de todo lo que presentamos al respecto sobre ellos, como ese telescopio llamado Lucifer que tienen, y se quedan tan anchos. Música celestial, atención a esto, porque esto sí que ya no tiene desperdicio. El álbum rockero del Papa Francisco será lanzado este otoño. No vamos a ver al Papa con pelo de heavies ni nada parecido a esto, pero sí alguien va a seguir promocionándole. ¿Y de qué modo? Haciendo un álbum de 11 canciones, mirad, precisamente 11, ¿eh? Ya sabéis, el número que dice aprobado por ley divina, en este caso de divina poco, será del otro. Pero eso sí, se habla de la música como para alabar al Señor. ¿El rock es para alabar al Señor? Bueno, pues estad atentos porque lo que vais a ver, bueno, aquí son una serie de escritos que aparecen en la revista Rolling Stone, todo un artículo, ya sabéis, la famosa revista que tiene que ver con aspectos musicales de hace tantos años, y nos habla de cómo el Papa ahora es recogido en parte de sus sermones, se les aplica una música y como consecuencia, ¿qué se hace? Pues toda una canción. Y mirad qué ritmos, y bueno, quizás se os va a hacer largo, quizás os va a gustar, no lo sé. Pero vais a ver que durante un buen rato hay solo música y después entran las palabras del Papa por en medio. Vamos a verlo, o a oírlo. Canción, letra, y no sé, igual deberemos hacer lo mismo. Igual me busco unas palabritas, las hablo, ponemos una musiquita y me busco a alguien que sepa cantar un poquillo bien y hacemos algo parecido para hacer marketing. ¿Os dais cuenta qué fácil es trabajar en las mentes de las personas? Y así van entrando también a ¿quién? ¿Quién va a oír este tipo de música? Los jóvenes. No creo que lo oigan las señoras de 80 y pico de años. Qué fácil es trabajar en las mentes para introducir una serie de conceptos y hacer salir a alguien como un personaje entre todos, para que destaque. Pues bien, algo típico del catolicismo que se está moviendo también en mundos muy distintos, en ámbitos muy distintos, el ecumenismo. Vídeo macromeditación en Londres por la paz mundial. Ya sabéis que la nueva era se mueve mucho en estos ámbitos. Pues vais a ver también cómo hay gente con buenas intenciones que no saben dónde se ponen. Vamos a verlo. Mirad cómo con el cuento del ecumenismo todas las creencias pueden ir juntas con un objetivo, es pedir por la paz mundial. Verdaderamente, si entre ellos hay cristianos, ignoran las escrituras totalmente, porque las profecías nos dicen que no habrá paz mundial, sino todo lo contrario antes de que Jesús vuelva. Y solo habrá un momento de paz mundial cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, que parecerá que todo se arregla. Pero después viene la hecatombe. Por tanto, ¿cómo sabiendo las profecías, cómo sabiendo que nos queda poco tiempo, alguien puede orar por una paz mundial que no puede producirse? Y la Biblia nos decía, dirán paz, paz, y no hay paz. Pero la gente tiene anhelo por eso. Y debido a ese anhelo, ¿qué hacen? Pues van a buscar
ese sentimiento en los lugares que les dan, que están tan alejados de la palabra de Dios. ¿Y con qué se trabaja básicamente? Sentimentalismo. Y esa es la clave para que tantas personas de buen corazón caigan donde no deben. Pero nunca es tarde para salir, nunca. Apostasía omega. Lo que ahora vamos a tratar tiene que ver con la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Ellen White, la profetisa, hablaba que había habido una apostasía alfa en sus tiempos con el famoso Dr. Kellogg, el señor de los cereales, tan conocido por eso, y cómo habría una apostasía precisamente en los tiempos finales, la apostasía omega. Y podréis ver temas que pude presentar precisamente en qué consistía esa apostasía omega. Y cuando eso era solo profecía, que faltaban aún casi 100 años para que llegara a acontecer, resulta que ahora ya lo estamos viviendo de sobras. Vais a ver un vídeo donde los adventistas del séptimo día hay algo sorprendente. Guías mayores y conquistadores bailando en la iglesia. ¿Sabéis? El movimiento Boy Scout, algún día podremos presentar ese tema, ya está preparado prácticamente entero. Tuvo su origen en las sociedades secretas, en la masonería, y cómo después fue pasando a distintas denominaciones. Pues bien, eso que entró también dentro de la Iglesia Adventista se va cada vez de mal en peor. Y mirad ahora este vídeo, porque por desgracia no tiene desperdicio. ¿Y eso es alabar al Señor? Vamos a verlo. ¿Habéis visto que esto sucede durante 5 minutos en una iglesia adventista o en un local de la iglesia adventista? Primero, la música no corresponde como adoración a Dios. Segundo, atuendo militar, que hace eso en el pueblo de Dios. Tercero, pintadas como Rambos, no toca. Baile, ¿habéis visto esos movimientos tipo egipcio? Pues todo esto, ¿qué hace dentro del pueblo de Dios? Se están mezclando las cosas, y Ellen White decía que eso sucedería al fin de los tiempos, y está pasando, lo estamos viendo, y lo peor es que pocas personas alzan su voz diciendo ¿qué estáis haciendo así? Y quien lo hace queda una vez más como un retrógrado, como alguien desfasado en el tiempo, y que a los jóvenes hay que darles estas cosas para que se queden en las iglesias. Y así están, que están tan mal instruidos en la palabra de Dios y en todo, que hacen lo que no toca y no se están preparando para lo que viene, ni están avisando al mundo para lo que está pasando ya y lo que tiene que acabar de venir. ¿Cuánto rato habrán perdido estas chicas en ensayar estas coreografías? Un tiempo que podía haber sido invertido ¿en qué? En tantísimas cosas buenas, productivas para el Señor quizás, pero desde luego esto no. ¿Y por qué esto no se corta desde arriba drásticamente, desde los dirigentes? ¿Qué pasa? ¿Se van a poner el pueblo en contra? ¿A los jóvenes en contra? Yo pude presenciar a través de mis años de juventud en la iglesia adventista cómo iban introduciéndose los mimos, los teatros, las 1001 tonterías. ¿Y ahora cómo está la iglesia? Cuando esos jóvenes, muchos se han ido ya de la iglesia, que ahora tienen mi edad y ya no están para nada hace años en la iglesia. No, démosle esto porque así se quedarán, y tampoco se quedaron. Y los que han quedado sin conocer la palabra de Dios a fondo y en cambio, eso sí, todas estas tonterías siguen, y de mal en peor. Bueno, pues ya nos lo encontraremos. Pero esto estaba profetizado, y algunos dicen que Ellen White era una falsa profetisa, pues que se lo hagan mirar. Por si fuera poco, precisamente en Filadelfia, antes de la llegada del Papa Francisco, un grupo de adventistas, de los que parecen adventistas de verdad aún, gracias a Dios, hizo esto, repartir 700.000 libros del conflicto de los siglos, enviándolos a cada casa que pudieron. Algunos lo devolvieron, otros no. ¿Y por qué? Porque este libro Ellen White dijo que era el que debía ser distribuido masivamente a todo el mundo, y desde luego cuando ves el contenido entiendes el porqué. Por desgracia aún, a algunos les interesa que haya partes de este libro, sobre todo donde habla de jesuitas, que desaparezcan de allí. Porque claro, ¿qué se dice allí? Toda la verdad sobre lo que debe acontecer, pero también toda la verdad de la historia pasada y del presente.
y eso no interesa, ¿verdad? Pues estos hermanos distribuyeron esto de tal modo que estoy convencido que alguno dará sus frutos. Pero, ¿sabéis? No a todo el mundo le hizo gracia que esto se hiciera. Incluso ha habido alguien que ha hecho una carta alegando que el presidente de la Asociación Adventista Mundial debería poner cartas, nunca mejor dicho, en el asunto, pidiéndole perdón al Papa por esto. Pues vaya clase de adventistas. Y luego nos echan a la calle a los que decimos la verdad. Pues qué mal vamos, ¿eh? Pero eso debe pasar. Hay gente que tiene que hacer una obra bajo presión. ¿Por qué? Porque los que están mandando no hacen ni quieren hacer la obra que hay que hacer. Y tantos otros de abajo ya les va bien que todo sea así. Paz y seguridad, ecumenismo, pero nada de decir la verdad. Y así vamos. En fin, y además hizo una redacción de toda una carta y firmada, dice, por Ted C. Wilson, que debería ser el que hiciese una copia de esta carta y la presentara él a todos lados. Esta carta no la hizo Ted Wilson. Pero ya veis, este es el sentir de algunos adventistas, que están tan bien con lo que el Papa está haciendo. Y por si fuera poco, para más colmo de la cuestión, tenemos a Ben Carson, este neurocirujano adventista del séptimo día que se está presentando a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y que como adventista no podría estar en partido político militando y menos para presentarse a donde va a ir. Pero tampoco pasa nada. Tiene dinero, supongo, porque esto lo hace cualquier otro y no sé dónde termina. Pero mirad, no pasa nada. Puede presentarse, puede alegar lo que quiera, y sabéis, ahora resulta también que en sus declaraciones está a favor de las uniones civiles para parejas homosexuales. ¿Y es adventista? ¿Y quiere llegar a presidente? ¿Qué pasa? ¿Que él va a ser el que va a provocar también, si llega a presidente, la ley dominical? ¿Ya solo le falta esto? ¿Y por qué desde las instituciones de arriba no se corta de una vez con esto y se le dice no puedes ser adventista si sigues por este perfil? Y en cambio la Iglesia se lava las manos cual Pilato. Pues es muy lamentable, hermanos, pero esto es una realidad. La apostasía omega en sus fueros, y vaya fueros. Mientras tanto, la ley dominical va preparándose y Argentina está siendo el foco básico en Latinoamérica para empezar a implementar lo que en España tenemos desde hace tantos tiempos. ¿Y por qué? Precisamente en Argentina, la tierra del Papa, el experimento va a funcionar de lleno allí. Mirad en esta página de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Aparece esto, un vídeo, donde se dice para luchar contra la deshumanización del trabajo y la desintegración familiar y social, promoviendo la sanción de normativas que garanticen el cierre en las provincias y municipios, los domingos. Pues mirad, hay más noticias asociadas a todo esto. Sí, el Papa bendijo la lucha por el descanso dominical. ¿Esto era profecía? Pues ya lo estamos teniendo delante. Pues estad atentos ahora a este breve vídeo que con su mensaje no puede dejarnos indiferentes. Precisamente en el libro El conflicto de los siglos, Ellen White explicaba, a través de las profecías bíblicas, cómo el domingo llegaría a ser otra vez el día de reposo a nivel mundial, cómo el Vaticano iría trabajando para conseguir eso bajo el aspecto de la moral. Y la moral implica la cuestión sobre el trabajador, sobre la familia, sobre tantas cosas más, la ecología, como nos están vendiendo ahora. La solución para el mundo es el domingo. ¿Por qué no dicen que la solución para el mundo es guardar el sábado, el día de Dios, y no el día de la marca de la bestia? Evidentemente no van a hacer esto. La profecía se va a cumplir. Satanás está buscando su adoración y lo está consiguiendo a la perfección. Y algunos piensan que guardando el domingo están adorando al Señor. Algún Señor sí, pero no el auténtico. Dalai Lama. El Dalai Lama sorprende al hablar de una sucesora y decir que debería ser atractiva. Bueno, hay cosas que sorprenden verdaderamente. Si viene una mujer de Dalai Lama, entonces esa mujer debe ser muy atractiva, de otro modo no sirve de mucho, afirmó.
En el mundo actual, con tantos problemas, creo que las mujeres deberían jugar un rol más importante. Curiosamente, la frase final coincide con lo que el Papa está diciendo y dijo precisamente ayer en Filadelfia. El rol de las mujeres debe ser más importante. Pues mirad qué cosas. ¿Por qué el Dalai Lama siempre va en conjunción con el mensaje papal? Para quien trabaja en verdad. No hace falta ser muy listo, ¿eh? En fin, sigamos pasando. Tema Estados Unidos. Los Ángeles declara estado de emergencia por indigentes. Está lleno. Pero, ¿sabéis? He de deciros una cosa. Cuando he ido a Estados Unidos en varias localidades, me he quedado sorprendido al ver precisamente que en grandes ciudades y en otros lugares no tan grandes, lo que ves son indigentes por todos lados. Y este último viaje que tuve allí, me quedé más que sorprendido, viendo calles enteras, los barrios centrales antiguos del lugar, plagados de indigentes. Algunos exmilitares, otros con problemas de movilidad, otros a saber por qué, pero estaba lleno. Y vi cómo iglesias estaban dando de comer a estas gentes. Y es el país más avanzado teóricamente del mundo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues como siempre, esto no se va a arreglar. Siempre irá a peor, nunca bien. A tal punto que una estatua para Billy Graham en el Capitolio. ¿Sabéis que Billy Graham, masón de grado 33, que resulta ser el mejor considerado evangelista mundial, ahora lo quieren reconocer como en una estatua en el Capitolio? Y sabéis que por desgracia hasta los adventistas usaron escritos y tantas cosas más de Billy Graham como alguien a seguir con lo que hacía. Qué pena que por no indagar nos traguemos todo lo del lado oscuro como si fuese bueno. Qué lástima. Control. Atención a este artículo. Resulta que está en inglés, ahora lo veréis en español más o menos traducido. Una señora en Florida que decide vivir sin electricidad ni agua corriente a su modo, pero buscándose bien la vida. Tampoco creéis que en plan andrajos. Pues ha salido una ley que no puede vivir fuera del sistema. Tiene que pasar por las normas sí o sí. En fin, ya sabéis lo que esto significa, porque además cuando le dijeron todo esto, era porque sí, porque jamás pisaron su casa, al interior de su casa, para ver en qué condiciones vivía. ¿Os dais cuenta cómo todo se está cerrando para que la gente deba someterse al sistema por todos lados? Se nos decía en profecía también, no estéis ya en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, id al campo, preparad vuestro cultivo, comed de cosa sana, porque va a repercutir en nuestras mentes, por tanto también en nuestra espiritualidad, porque todo va unido, nuestra salud, todo. ¿Y qué iba a pasar en las ciudades? Cada vez más corrupción, todo lo peor que iría entrándonos también a nosotros e influyéndonos, a nosotros y a nuestros hijos. Pero claro, estando en ciudades tenemos muchas ventajas, ¿no decimos? Pues por no hacer caso a la palabra de Dios, muchos se van a perder por quedar en las ciudades hasta el final. Y recordemos el caso de Lot en Sodoma y Gomorra. Vio un gran esplendor, decidió ir allí. ¿Y qué le aconteció? La corrupción minó hasta su propia familia. Si Dios quiere, en el mes de noviembre estaremos en ese lugar recogiendo más azufre del que cayó. Un azufre extraordinario, fuera de lo común porque no se encuentra en todo el planeta. Una pureza del 98,8%, cuando en la Tierra eso es impensable de encontrar en esa proporción. Caído en gotas de lluvia, tal como decía el relato bíblico. Lot fue sacado de allí por los ángeles, pero su mujer aún tenía su corazón allí. ¿Y cómo terminó? Ya lo sabéis, ¿no? ¿Y qué pasó después con sus hijas? Mirad si es importante no estar contaminándonos de lo que hay a nuestro alrededor. En las ciudades deberíamos estar lo justo, trabajar lo justo y sobre todo dar el mensaje a la gente, pero nuestro hogar debería estar en el campo, entre los montes.
Por desgracia, no en todos lugares es fácil de poder hacer. Aquí, precisamente, nuestra zona es la zona más cara de España. Salir al campo te cuesta más que vivir en la ciudad. Pero hemos de hacer lo posible cuando Dios quiera y abra una puerta, no quedarnos en ciudades. Y sobre todo, salir de las grandes ciudades. Estábamos avisados porque las grandes ciudades, sobre todo las portuarias, van a ser destruidas. Y avisados estábamos. Preparaos por todo lo que viene. Parece mucho alarmismo, mucho catastrofismo, pero después, ¿para quién será el ahí? Ya lo veréis. Karmapolis, la operación ilegal del Reino Unido para espiar a cada usuario de Internet. Y ahora se ha destapado también. Se registra todo en tantas formas que aquí no se escapa nadie. Control absoluto. Y ese es el nuevo orden mundial, control absoluto sobre toda la población. Ya sabéis, con el cuento famoso de terrorismo. Y al final todo es coactar libertades. Y la gente va a ir perdiendo sus libertades en pro de todo lo que nos están vendiendo. Y el control absoluto sobre todos. A tal punto que ahora ya viene de lleno lo que durante tantos años hemos venido presentando y nos decían que estábamos locos: el chip. Implantes de chips cuando los datos están bajo nuestra piel. Los implantes de chips hacen que podamos tener bajo nuestra piel un dispositivo informático del que se podría extraer información. En la IFA de Berlín, una de las ferias de electrónica de consumo más importantes del año, se pudo ver en directo la introducción de un chip en una persona. Hemos mostrado vídeos al respecto, cómo cada vez más esto se está dando. Pero ahora las nuevas tecnologías ya van a funcionar así en pocos años. Mostramos la noticia de Samsung para el 2018-2020. Quieren que la población esté chipeada porque sus productos se van a encender a través del chip. Pues bien, yo no sé si se va a retrasar o no la cuestión, pero este es el proyecto de lo que nos viene. ¿Y qué vas a hacer si no tienes ese chip puesto? Ya lo hemos comentado antes, ¿no? El nuevo orden mundial trae también esto, y así sabrán quién es de quién y a quién sirves en verdad. Tema del lado oscuro. San José del Rincón en alerta por presencia de la Llorona. En la cuenta de Facebook del municipio se advirtió que la aparición de un personaje causa temor a los habitantes. No se radicaron denuncias al respecto, pero las autoridades recomendaron tomar precauciones ante oportunistas que se disfracen para asaltar a los vecinos. Todo viene porque hay esa aparición que sucede en tantos otros lugares. Aquí en nuestra provincia precisamente tenemos un lugar donde había una curva muy famosa, donde habían habido muchos accidentes y tantas personas, y conocí algunas de ellas, que decían que iban conduciendo por la noche y se encontraban con una persona como si hiciese autostop, paraban, la subían, era una chica normalmente, y les decía: cuidado con esa curva, cuidado con esa curva. Decía, ya me lo has dicho, cuidado con esa curva, otra vez, cuidado con esa curva. Pasan la curva y la chica desaparece de su asiento. Pues bien, yo he conocido personas que han vivido esa experiencia, pero eso parece ser que no es una cosa de aquí, sino que es algo que sucede en distintos lugares. Y se dice que son esas almas en pena, personas que murieron en ese lugar. Y la historia, bueno, aún sería más larga si os contara todo lo que pasó. Pero es impresionante. Hay cosas que suceden que se escapan a una comprensión humana si uno desconoce la palabra de Dios. Los ángeles caídos toman forma humana, se hacen pasar por los difuntos, se aparecen, pueden tener la misma voz, utilizar las mismas palabras, saber las conversaciones que teníamos con el difunto cuando era vivo, que se pueden mostrar tal cual. Y así engañan con el espiritismo a tantísima gente en este mundo. Y sabéis qué decía la profecía, ¿no? Que en el último tiempo el espiritismo iría en un aumento tremendo y todo el mundo prácticamente se vería embaucado por él. Bien, yo no sé si esto era un timo o no, pero desde luego estemos atentos porque esas cosas pasan. Y sabéis, cuando las personas me escriben, y son muchas, si supierais la de casos que me llegan a contar de sus vidas y la desesperación que llegan a tener para sacarse ciertas cosas de encima, os haríais cruces, como se dice. Tema del fin del mundo. ¿Por qué el fin del mundo vuelve a ser el tema más popular en Twitter? Sabéis que algunos decían el 23 de septiembre, ¡pam!, se acabó todo ya.
Ya no estamos en 23, estamos en 28. Y algunos decían, el 28 también, ¡pam!, se acaba todo. Pues aquí son las 10 de la noche, en estos momentos, y aún estamos. ¿Y cuántas cosas más irán diciendo cada vez que va pasando algo? Que si las lunas de sangre, que si tal. Todo en definitiva son los alarmismos, porque una vez más hemos de decir que viene el lobo, que viene el lobo, y cada vez más voces que se unen a decir que viene el lobo, pero el lobo no viene. Y después se cae en descrédito, pero así una vez tras otra llega a un punto en que la gente dice, ¡buah!, otros que dicen lo mismo. Y cuando presentamos el mensaje bíblico que Jesús viene en el año 2031, nos dicen otros que están como cabras. Satanás no es tonto y va a hacer todo lo posible para confundir a la gente. Y aunque tú presentes todas las cronologías, presentes todos los datos, te dirán que no. ¿Y qué va a pasar? Que vendrá como ladrón en la noche, dijo Jesús. Por sorpresa, porque la gente habrá desestimado el mensaje final. Pero Jesús nos decía, mas vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Por desgracia, esta parte del texto mucha gente se la salta porque no le interesa. Y bien, después de ver imágenes de dibujitos también esperando el fin del mundo y no pasa nada y cosas así, y películas que hablan de ello, vamos a entrar directamente ya para finalizar en el tema de Israel. Decenas de heridos por la irrupción de la policía israelí en la explanada de mezquitas. Ya veis, es algo que se produjo esta semana y sigue. Este artículo que veis aquí en inglés nos sigue dando más datos. La mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, donde las fuerzas israelíes van y tienen que intervenir porque hay árabes que dicen que echan piedras a la gente que se acerca al lugar. Y precisamente esta semana ha habido algo, y es una noticia que ahora en breve vamos a comentar, y que aún provoca más circunstancias adversas en esa situación de allí. Rivlin a los obispos europeos: aceptamos el rol de los cristianos en la sociedad israelí. El presidente de Israel recibió en Jerusalén a una delegación del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que por primera vez celebra en Tierra Santa su asamblea anual. ¿Y todo para qué? Pues porque ellos dicen que quieren estar bien en lo que llaman Jerusalén y Tierra Santa y que tienen problemas. Entonces dicen que esto hay que paliarlo. Mientras tanto, mirad, escuelas cristianas en Israel protestan por discriminación. Son cristianos y parece ser que reciben no los mismos tratos económicos y demás que las otras denominaciones, como pueden ser los judíos, y hay quejas. Pero a su vez el rabinato protesta por reunión evangélica en ese lugar. Dice, el Gran Rabinato de Israel advirtió de peligro espiritual refiriéndose a una próxima conferencia organizada por la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, un organismo evangélico pro-Israel, alegando que el evento busca convertir a los judíos al cristianismo. Y sabéis, por desgracia, muchos protestantes se han quedado con una falsa interpretación de la profecía donde dice que todos los judíos se van a convertir al cristianismo y después todo el mundo es salvo. Pues no, eso no es así. Habrá algunos judíos que se van a convertir, pero no todos. Pero como siempre, por malinterpretar las profecías que alguien les ha colado en sus denominaciones, pues están siendo pro-sionistas y alegan todo lo mejor y dan dinero para todo lo mejor de ese lugar, creyéndose que así Jesús viene y todo se acaba. Y resulta que así van a hacer que aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús y todo va a colar, y desde luego sí que habrá una conversión, sí. Claro, imaginaos cuando esta gente vea los milagros de este personaje y haga cosas impresionantes como nunca, y todos van a aceptar a ese Jesús como el Mesías auténtico. Unos los que lo han esperado durante tantos miles de años, y otros porque decían que después de 2000 ya venía. ¿Por qué creéis que Satanás vendrá prácticamente cuando venga el auténtico Jesús, un poco tiempo antes? Porque así va a engañar a todos absolutamente. Pero ya veis, ellos creen, denuncian, que eso que se está haciendo allí es para convertir al mundo entero al cristianismo, especialmente al pueblo judío. Y la situación, una vez más, tensión. El Consejo de Seguridad gravemente preocupado por la violencia en el monte del templo. No ha cesado, siguen habiendo
luchas, contiendas allí arriba. El presidente de Palestina llama al Papa Francisco. Conversan sobre la agresión israelí al este de Jerusalén y a la mezquita de Al-Aqsa y a los acontecimientos en el valle de Kremisán. Ambos líderes reafirman su compromiso por la paz. Según la nota, el Papa Francisco expresó la preocupación de la Santa Sede por lo que está sucediendo en Jerusalén. Del mismo modo, el Santo Padre advirtió sobre los riesgos unidos al crecimiento de la intolerancia y del extremismo, afirmando que está preocupado del mismo modo por la transformación de la crisis en un conflicto religioso. Pues bien, una vez más, se está cumpliendo lo que estaba previsto. Una crisis que terminará siendo conflicto religioso. Y todo esto, una vez más, va a servir para que o nos unamos o adiós muy buenas. Y esto es lo que van a pretender hacer. Todas estas cosas no están pasando allí porque sí. Esta página está extraída directamente del Instituto del Templo. Esta organización que quiere levantar el tercer templo de Jerusalén. Es un escrito que está en inglés, después aquí lo podéis ver más o menos traducido al español, y nos habla que precisamente esta semana ha sido la semana especial. Una semana de una festividad judía, y que durante esa semana ellos anhelan algo en concreto. Pero ha coincidido en esta semana esa festividad tan especial que para ellos es el Año Nuevo. ¿Y sabéis en qué año están datando que estamos en la historia de la humanidad desde la creación? El año 5776. Y ellos, no sé si saben o no, pero evidentemente los de arriba lo deben saber, cómo los judíos cambiaron el calendario, eliminaron años de historia para decir que no estamos cerca del año 6000, que nos quedan 15 años y pico, y que va a ser el momento del Mesías, sino que estamos en el 5776. Y ya lo mostramos en las temáticas de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Pues mirad qué sigue pasando. Choques entre palestinos enmascarados y policías en el monte del Templo de Jerusalén. Y esto no se detiene, siguen. ¿Y qué hay allí que se quiere levantar? El tercer templo de Jerusalén. El señor Chaim Richman nos dice algo también, presentando uno de sus artículos. Yom Kippur, el día de la expiación, es ya el año 5776. Lástima que tantos de ellos ignoren que el calendario lo cambiaron expresamente para rechazar al Mesías, tanto en su primera venida como también en lo que va a ser la segunda venida. Todo esto es la página oficial de ellos. Y este es uno de los artículos que aparecía hablando de Sukkot, la fiesta que ahora les está tocando, que dura 7 días. Mirad qué nos dice aquí. El Instituto del Templo se extiende a todos nuestros amigos y seguidores dedicados, a todos los que anhelan y trabajan hacia la reconstrucción del Templo Santo y la renovación del servicio divino, a toda la nación de Israel y para todos los que dan honor al Dios de Israel. En Sukkot, vacaciones llenas de alegría, que todos podamos encontrarnos pronto en el Templo Sagrado, construyamos con nuestras propias manos y llenemos por Dios con la presencia de su Santa Shejinah y la bendición para toda la humanidad. Están dispuestos a levantar el tercer templo de Jerusalén, y ellos mismos dicen que queda poco tiempo para que lo hagan, y eso debe acontecer para que aparezca el Satanás haciéndose pasar por Jesús y se siente en ese templo haciéndose pasar por Dios, junto a la bestia, al Papa, que va a pasar la sede del Vaticano precisamente a Jerusalén, algo que han intentado desde las cruzadas y jamás han podido hacer, y que los jesuitas tienen determinado conseguir. Ahora entenderéis por qué esas situaciones en Medio Oriente no pasan porque sí. Y ya terminamos con una cita de Ellen White, y escrita hace muchos años, y aparece recopilada en este libro, Maranatha, el Señor viene. Era la expresión, la salutación o el despido que tenían los primeros cristianos entre ellos. Decían Maranatha en griego, el Señor viene. Pues mirad, Ellen White escribió sucesos venideros claramente revelados, y cita un texto, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por tanto, Dios no es traidor, siempre avisa antes. Otra cosa es que no quieras hacer caso de los auténticos profetas de Dios.
Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, ese tiempo que la gente aún puede convertirse, y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Habrá un tiempo de angustia total antes que Jesús vuelva. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. ¿Qué está haciendo? Los está distrayendo. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Está hablando de Apocalipsis. Curiosamente, ahora en muchas iglesias dicen que la profecía no hay ni que estudiarla. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Y nos dicen, olvídate de eso. Un tiempo precioso pasa rápidamente, y hay peligro de que muchos se dejen robar el tiempo que debieran dedicar a la proclamación del mensaje que Dios envió a un mundo caído. Satanás está satisfecho cuando nota cómo se dejan desviar las mentes que debieran estar ocupadas en el estudio que concierne a las realidades eternas. ¿Ahora entendéis por qué hay tantas distracciones en el mundo? ¿Por qué se ofrece tantas cosas, sobre todo a los jóvenes? ¿Y por qué los mayores dicen, no, estas cosas ya no son para mí, que soy viejo? El testimonio de Cristo, que reviste el carácter más solemne, debe ser dado al mundo. En todo el libro del Apocalipsis se encuentran promesas preciosas y alentadoras, así como advertencias del significado más solemne. Mirad, en la Biblia no todos son, uy, que va a venir una catástrofe. También hay promesas preciosas y alentadoras. Cuando no sabes cómo salirte, recurre a Dios, que Dios te promete que te va a ayudar y nunca te falla. Pero tienes que hacer su voluntad. No querrán leer el testimonio dado por Cristo a su discípulo Juan, el que escribió el Apocalipsis, los que pretenden poseer un conocimiento de la verdad. En él no hay suposiciones ni engaños científicos. Contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. ¿Por qué mezclar la paja con el grano? Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola, no a tradiciones y filosofadas? Estamos advertidos por todos lados. Desde luego, quien se pierda no tendrá excusa ante Dios. Pero nuestra es la responsabilidad de decirle al mundo que Jesús vuelve pronto, y que cada semana estamos viendo cómo las noticias acreditan el cumplimiento profético de los tiempos. Y el tiempo se acaba. Seamos conscientes de prepararnos y no dejar que nuestros sentidos, por donde Satanás siempre pulula para entrarnos, nos dominen. Y que solo vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y nos dejemos de historias, porque la salvación solo está en Cristo y en nadie más. Que el Señor nos ayude a prepararnos. Hasta pronto.